Capítulo 9. Decisiones. Frente a ella, en la mesa de acero inoxidable, se colocó la bolsa zip negra, que contenía los huesos de una de las víctimas del accidente de un pequeño avión charter, que se estrelló en la zona central de la provincia. Busaya no mentía cuando le dijo a la molesta Pinya que apenas tenía tiempo para respirar, dormir o incluso quitar los ojos de la pantalla de la computadora, y mucho menos de otras tareas adicionales. Aunque la asesora había regresado de Panamá, todavía estaba ocupada con los trámites de cooperación con la escuela de graduados, lo que le impidió regresar a clases de tiempo completo. En otras palabras, todo el trabajo y las responsabilidades recayeron en Bua, quien debía encargarse de todo durante este periodo. Doctora Bua, la profesora pidió informarle que el nuevo investigador comenzará esta semana, pero aún no se han anunciado la fecha y la hora. Ok, ya recibí el correo electrónico al respecto esta mañana, respondió Bua sin mirar a su colega. Los estudiantes ya están esperando. Déjalos entrar en unos 10 minutos. Necesito prepararme rápido, respondió Bua a Aom, la secretaria del Instituto de Investigación, una joven de 27 años. En pocos minutos, Bua tendría que cambiar de rol, de investigadora a profesora responsable de la asignatura de Antropología Física, del primer año de la maestría de la universidad, a donde los estudiantes venían para un taller en el instituto. Y Pinya incluso tuvo la audacia de enviar mensajes exigiendo el trabajo. Si quiere que se haga rápidamente, debería regresar y hacerlo ella misma. Este pensamiento hizo que Bua dejara escapar un largo suspiro. ¿Por qué la izquierdista insistió en aparecer en su pensamiento ahora, cuando antes apenas recordaba su existencia, casi habiéndola olvidado por completo? Sin embargo, después del incidente del avión, el misterioso cráneo momificado y la desaparición de Pinya, Bua se encontró pensando en ella a menudo, hasta el punto de irritarse por ello en ocasiones. Ella misma no entendía muy bien por qué. A veces Bua sentía que estaba esperando que Pinya regresara, sin saber con certeza si decidiría seguir viviendo en el extranjero. Pronto, Aom llevó a los 8 estudiantes al laboratorio, donde ya estaba Bua, manteniéndolos en un área separada de la que contenían los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo. Después de 25 minutos, explicando el objetivo y procedimientos del taller, Bua, ya en su rol de profesora, volvió a su trabajo, dejando que los alumnos comenzaran las actividades según las instrucciones iniciales, bajo la supervisión de Aom. Seguiría estancada con esas víctimas durante mucho tiempo. Por el momento, solo se habían identificado y confirmado 2 cadáveres. Mientras tanto, los funcionarios responsables se apresuraban a encontrar la causa del accidente, lo cual, según las conversaciones, podría llevar un tiempo más, ya que todavía estaban tratando de localizar la caja negra, desde que regresaron del lugar del accidente, así como a Pinya, quien constantemente atormentaba sus pensamientos. Bua tampoco podía dejar de pensar en el problemático cráneo y el papiro que lo acompañaba. Con cuidado, colocó sus manos sobre el esternón, que todavía tenía algunas costillas adheridas de una de las víctimas, sacándolo lentamente de la bolsa zip, antes de colocarlo con cuidado sobre la mesa de acero inoxidable, junto con los demás huesos que venían. En la misma bolsa, con cuidado, colocó los huesos recién extraídos en una vitrina de vidrio, que medía aproximadamente 5 pies de largo y 2 pies de alto. Después de colocar todos los huesos en la vitrina, se retiró a la sala de profesores y sacó un frasco de vidrio redondo, de aproximadamente 1 pie de diámetro. Bua abrió la tapa y vertió con cuidado el contenido del frasco. Miles de larvas de mosca, utilizadas a menudo para limpiar huesos en los museos, cayeron en la vitrina. Este era el método más seguro para eliminar el tejido adherido a los huesos, causando el menor daño posible. Luego dejó que las larvas hicieran su trabajo, lo que tardaría aproximadamente 1 semana. Coman mucho, animalitos. No hay necesidad de apresurarse, pero sería bueno que terminaran pronto, dijo Bua, casi como si estuviera hablando con niños. Aproximadamente 3 horas después de que terminara de enseñar a los estudiantes, el laboratorio estaba vacío y en silencio.
Los huesos no presentarían ningún daño, a diferencia del método de ebullición que era más rápido, pero estrictamente prohibido, o el uso de sustancias corrosivas como lejía o peróxido de hidrógeno, incluso diluidos en un pequeño porcentaje. Estos químicos aún podrían causar daños en las partes. Aunque el cráneo momificado ya había sido enviado al laboratorio para determinar su edad, tras someterse a un examen radiológico, su origen aún era incierto. Si uno se pregunta por qué alguien tomaría una reliquia antigua, el cuerpo de una persona que ha pasado por un proceso de momificación, la respuesta probablemente incluiría al menos 2 o 3 posibilidades. En primer lugar, los coleccionistas de antigüedades que a veces revenden estos artículos en el mercado negro, como mencionó la profesora Nizar. En segundo lugar, una hipótesis más sofisticada podría ser que el cráneo se utilizara para el culto. Uno de los conceptos planteados por los arqueólogos es que la momificación no era solo para preservar el cuerpo en espera de la resurrección, sino para crear una estatua divina para su veneración. De hecho, estas 2 razones por sí solas serían suficientes para molestar a cualquiera. Aunque existen prácticas de magia negra y rituales ocultistas en el país, la momificación es algo sumamente alejado de la vida cotidiana. Por lo tanto, la idea de utilizar la calavera como ídolo de culto o como amuleto parece improbable, sin mencionar que el vuelo salía del país con destino a París. Sin embargo, el papiro encontrado junto con el cráneo podría ser más comprensible si la intención fuera venderlo o subastarlo con fines de lucro. Todo el caso parecía inconexo y probablemente sería necesario esperar a que la información de la caja negra aclarara algo más. Por ahora, Búa solo podía seguir identificando las víctimas restantes, con la esperanza de encontrar algunas pistas adicionales. Estaba casi segura de que al final no le gustaría recibir las respuestas a estas preguntas. Un accidente de avión, gente muerta, un cráneo momificado y un papiro antiguo. ¿Era esto algo normal? Ella no estaba segura. Todavía faltaban algunas partes, sin ninguna forma definida, y luego está Pinja. Dejó el trabajo atrás así. Si Pinja no regresaba, Búa se prometió a sí misma que iría tras ella y no volvería. No permitiría que tenga un minuto en paz. Pinja se dio cuenta de que estaba sentada en el asiento del conductor de su sedán negro, después de más de 3 semanas desaparecida. También se dio cuenta de que se dirigía hacia el edificio del Instituto de Investigaciones en Bioantropología, después de haber regresado a su casa, ducharse, cambiarse de ropa y empacar sus cosas. Ella misma no sabía por qué, pero en lugar de descansar para aliviar su cansancio, se encontró conduciendo y hacia ese lugar específico. Si yo fuera profesora, estaría orgullosa de ti. Esas palabras resonaron en su mente durante las 3 semanas que estuvo fuera, e incluso durante todo el camino de regreso a Tailandia. Búa había dicho que estaba orgullosa de ella. La tierra debe estar girando al revés. En el momento en que esas palabras llegaron a sus oídos, Búa, a quien Pinja siempre había considerado un rival, de repente, y por un breve instante, cuando escuchó esa frase saliendo de su boca, lo único que Pinja sintió fue que había perdido, completamente, ante Búa. Estas palabras que circulaban por su cabeza la inquietaban. De hecho, no dudó en rechazar el puesto académico que la profesora le había encontrado. Pero pensándolo bien, fue Búa quien mereció un buen sermón, porque cuando Pinja envió un mensaje, actuó como si no quisiera responder, que dejara un mensaje que leería cuando ella despierta. A Búa Loi le importaba más el sueño que ella, o el trabajo. Sabía de la reputación de Búa como dormilona desde sus días universitarios, pero por lo que recordaba, en aquel entonces no era tan grave. Poder dormir en 5 minutos cuando estaban juntas en el campo fue impresionante. Pero ahora, Búa ni siquiera podía tener una conversación antes de irse a dormir. Pinja solo quería comprobar el progreso del trabajo e incluso reunió el coraje para enviar un mensaje diciendo que regresaría, pero ni siquiera tuvo el tiempo de decírselo.
así que cortó la conversación. Si te encuentro, Búa, te romperé la cara, esta vez de verdad, recordó Pinja. A pesar de esto, una cosa que la joven doctora no podía entender era por qué no podía esperar hasta el día siguiente para ir a buscar a Búa, ya que acababa de desembarcar hacía menos de 3 horas. Pinja lo pensó todo el tiempo. Tampoco podía entender lo que estaba sintiendo. Era como si no quisiera esperar. Porque, aunque intentara dormir, no podía hacerlo. Seguía recordando la última vez que trabajaron juntas, la cara de miedo de Búa, y aunque fue hace casi un mes, todavía podía recordarlo con claridad. Durante los 5 años que se conocían, esta era la primera vez que Pinja miraba a Búa de manera diferente. Búa seguía siendo Búa, la misma Busaya que Pinja recordaba desde el primer día de su doctorado hasta hoy. Pasaron 5 años y aunque tenía un doctorado, seguía teniendo la misma cara de nerd con gafas cuadradas de siempre. Pero sus ojos parecían cansados, agotados por el trabajo de investigación y la falta de descanso. A Búa le importaba más dormir que cualquier otra cosa. Cada vez que tenía un minuto libre, Pinja la veía escondiéndose y buscando un lugar para dormir, como si hubiera estado privada de sueño durante mucho tiempo. Aunque todavía recordaba cómo era tener a Búa como compañera de clase, parecía que sus sentimientos hacia ella habían cambiado. Cambio de tal manera que a pesar de que era una doctora que estudiaba a humanos de diferentes épocas, Pinja no podía definir este sentimiento humano. ¿Qué le estaba pasando para que no pudiera dejar de preocuparse por Búa? Durante todo el tiempo que pasó en el extranjero, apenas pudo permanecer en paz. Quería enviarle un mensaje, pero dudó mucho tiempo, hasta el último día, cuando finalmente decidió que fingiría preguntar sobre el progreso del trabajo y sugeriría reunirse para cenar. Sin embargo, el plan le salió por la culata, porque en cuanto Boaloy se dio cuenta de que ella intentaba cobrar por el trabajo, cortó la conversación y la dejó en el vacío. Pinja trató de convencerse a sí misma de que estaba preocupada por el trabajo, pero después de rechazar rápidamente el puesto académico ofrecido y decidir regresar, todavía no estaba segura de por qué. Tal vez era porque extrañaba su hogar, aunque en el fondo sabía que no era solo eso, porque cada vez que sentía nostalgia, el rostro de alguien siempre aparecía en sus pensamientos. Cuanto más recordaba la mirada asustada de Búa de ese día, más difícil le resultaba sacar esa imagen de su cabeza. Durante las más de 2 semanas que estuvo fuera, se dedicó a completar su doctorado y resolver todos los asuntos pendientes antes de regresar al país. Curiosamente, a pesar de que la maestra le dijo que podía volver allí cuando quisiera, la idea de regresar no pasó por su mente. Pinja estaba segura de que la profesora Nisara estaría feliz de escuchar su decisión. Aunque la antropología no era un campo nuevo en Tailandia, no era algo que despertara mucho interés. Sería fantástico tener otro experto en la materia. Durante todo el tiempo que pasó terminando sus tareas, no pudo concentrarse en nada. Todo lo que quería era regresar lo más rápido posible. Quería ver la cara molesta de Búa e imaginar que, cuando se vieran, ella se sorprendería y comenzarían a burlarse como siempre lo hacía entre ellas. Y ese pensamiento hizo sonreír a la joven doctora sin darse cuenta. Estaba decidida a vengarse de Boaloy por atreverse a huir de ella, prefiriendo una cama a su compañía. Si Búa no responde a sus mensajes, la buscaría en persona. Eso no estuvo mal, ¿verdad? Mientras pensaba en eso, pisó el acelerador para aumentar un poco su velocidad. En su mente apareció la imagen del rostro con gafas de montura cuadrada que antes siempre la hacía alejarse e irritarse. Pero ahora todo había cambiado por completo. La profesora debe estar orgullosa de ti. Pinja, sin embargo, sintió que esas simples palabras provenían de los propios sentimientos de Búa y la reconfortaron hasta lo más profundo de su corazón. Esta es una producción de Estudios Calliope Podcast.